Buenas tardes, vamos a continuar la última ayudantía. Nos queda por resolver lo que es incluir más bien los apoyos y el efecto de las fuerzas en nuestra estructura. Habíamos visto que obtuvimos la matriz de rigidez global de esta estructura, que simplemente depende de la distribución de las barras, de nada más. ¿Ok? Entonces, lo que nos resta hacer es, voy a poner un puntero, lo que resta hacer es incluir el efecto de los apoyos, es decir, de las condiciones de borde, ¿cierto? Y de las fuerzas actuantes en cada nodo. Entonces, para hacer esta inclusión de las condiciones de borde, existen distintos métodos. El método que les voy a presentar acá es el más sencillo de todos, es el Elimination Approach, es decir, el enfoque de eliminación. ¿Ya? Nosotros teníamos que o es conocido la relación clásica entre la fuerza, ¿cierto? La rigidez y el vector de desplazamiento. Acá nosotros lo que hicimos la última vez es hallar el K global de la estructura. Ahora tenemos que expresar el vector de fuerzas externas y hallar los desplazamientos que son desconocidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo este Elimination Approach? Para resolver las condiciones de borde, es decir, para obtener los desplazamientos que no conocemos de la estructura. El primer paso de esto es identificar los grados de libertad que están asociados a los supports, a los apoyos. ¿Ya? En nuestro ejemplo, ¿cuáles son ellos? Volvamos a la imagen. En nuestros ejemplos tenemos estos tres apoyos. Entonces tenemos que identificar el número del grado de libertad que tiene la restricción en el desplazamiento, según el apoyo. Por ejemplo, en este nodo 1 que estoy marcando acá, tenemos que es un apoyo simple, ¿cierto? Está rotulado, es decir, no hay una restricción a la rotación. Y bueno, estos elementos barra tampoco tienen un grado de libertad asociado a la rotación, así que no importa. Pero sí, esto está restringido de moverse horizontal y verticalmente. Como es el nodo 1, dijimos que el grado de libertad horizontal tenía una formulita que era 2i menos 1, es decir, 2 por 1 menos 1, 1. ¿Ya? Acá están marcados los números de los grados de libertad. El horizontal es 1 y el vertical es 2, porque la fórmula era 2 por i, 2 por 1, 2. ¿Ya? Entonces el grado de libertad 1 y el grado de libertad 2 están restringidos, ¿cierto? Entonces ahí yo conozco el desplazamiento y va a ser 0. En el nodo 2 tenemos que es un apoyo deslizante. Es decir, el grado de libertad horizontal sí va a poder tener un desplazamiento. Por tanto, en el grado de libertad horizontal del nodo 2, yo no voy a conocer el desplazamiento a priori, sino que lo voy a tener que resolver. Pero sí, yo sé que el grado de libertad vertical está restringido. Ese desplazamiento sí lo conozco y es 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debo identificar. Yo ya sé que el grado de libertad 1 y el 2, el desplazamiento es conocido como 0, y el grado de libertad 4, porque es 2 por 2, 4 para el vertical, ese también es conocido y es 0. Ahora, en el nodo 3 no hay apoyos, así que eso todavía no lo considero. Y en el nodo 4 también tengo otro apoyo simple, que restringe el grado de libertad vertical y horizontal. Por tanto, como es el nodo 4, el grado de libertad horizontal sería 2 por 4 menos 1, 7, y el vertical 2 por 4, 8. Entonces, el grado de libertad 1, 2, el 4, el 7 y el 8, yo conozco su desplazamiento y son 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que teníamos que identificar. Entonces, en nuestro ejemplo, los grados de libertad serían el 1, 2, 4, 7 y el 8. Eso es lo primero que hay que hacer. Y en estos grados de libertad, como dijimos, conocemos los desplazamientos y además también conocemos las fuerzas externas. Si se fijan, volviendo de nuevo a la imagen, las fuerzas externas en estos puntos, en estos nodos, en realidad todas las fuerzas externas son conocidas. ¿Sí? En el nodo 1 no hay ninguna fuerza externa. Por tanto, en el grado de libertad 1 y 2, la fuerza externa es 0. En el nodo 2 conocemos que hay una fuerza externa en el grado de libertad 3, en el horizontal, en el 3, y es de 20.000. ¿Ya? En el grado de libertad vertical 4 es 0, no hay. En el nodo 3 hay uno en el grado de libertad 6
que es el vertical, que es 25.000, y en el 5 es 0. Y en el nodo 4 no hay ninguna fuerza externa. Así que en realidad nosotros conocemos todas las fuerzas externas, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, conocemos los desplazamientos en estos grados de libertad y también las fuerzas externas, porque en realidad las conocemos en todos los grados de libertad. Eso ya es una información inicial, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que no conocemos de estos grados de libertad? Son las reacciones, ¿ya? Las reacciones de los apoyos no lo conocemos. Y eso es algo que uno busca resolver en lo que es análisis estructural, ¿cierto? Busca uno conocer las reacciones de los apoyos. Entonces, hay una contraparte ahí. Conocemos los desplazamientos de los apoyos, porque son cero, obviamente, porque son apoyos, pero no conocemos las reacciones, no conocemos las fuerzas en esos apoyos. Entonces, ahí hay algo que conocemos y a la vez algo que no conocemos. Eso hay que tenerlo claro. Ya, entonces, una vez que identificamos estos grados de libertad en donde conocemos los desplazamientos, el segundo paso es eliminar las filas y las columnas que estén asociados a estos grados de libertad. Porque nosotros tenemos 8 grados de libertad en total, ¿cierto? Porque son 4 nodos, 4 por 2, 8. Tenemos 8 grados de libertad total. Entonces la matriz global, tal como la habíamos resuelto en la ayudantía pasada, era de 8 por 8. Como es de 8 por 8, y en realidad es porque hay 8 grados de libertad, el vector de fuerzas externas también van a ser de 8 elementos. Un vector de 8 por 1, ¿cierto? Y el vector de desplazamiento también, 8 por 1. ¿Ya? Entonces, tengo 8 por 8 en el K. Tengo que eliminar las filas y las columnas 1, 2, 4, 7, 8. Si elimino esta cantidad de filas y columnas, que son 5 en total, ¿cierto? 1, 2, 3, son 5 en total, me va a quedar una matriz K de 3 por 3, porque si eran 8, 8 por 8 y eliminé 5, va a quedar 3, 3 por 3, ¿ya? Y una vez que elimino esas filas y columnas, que al final lo que uno hace ahí es eliminar ecuaciones, porque si yo tengo este vector de fuerza, ¿cierto? Igual a este matriz de rigidez y este vector de desplazamiento U, al final lo que tengo acá es, perdón, es una ecuación. Tengo esa ecuación, tengo una segunda ecuación, tengo 8 ecuaciones. Y esas 8 ecuaciones yo las puedo resumir básicamente en esta ecuación matricial, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo acá es simplemente no considerar las ecuaciones 1, 2, 4, 7 y 8. La 1, esta no, la 7 y la 8 no, pero sí voy a considerar la 3, la 5 y la 6. Voy a trabajar con esas 3 ecuaciones. Con la 3, ¿cierto? Con la 5 y con la 6. Ya voy a trabajar con esas 3 ecuaciones y como en esas 3 ecuaciones yo conozco la fuerza, pero no conozco el desplazamiento en esas ecuaciones, porque son las que no conozco, ahí yo voy a resolver estas 3 ecuaciones como un sistema para resolver, justamente encontrar los desplazamientos que no conozco a partir de esa ecuación. Cuando hagamos el MATLAB, yo creo que va a quedar claro el punto a lo que me refiero. Entonces, el tercer paso es justamente resolver esas ecuaciones que nos quedaron, tras eliminar el resto, ¿ya? Entonces, las ecuaciones que nos quedan, como les decía, era la 3, la 5 y la 6. 3, 5 y 6. 3, 5 y 6. Y la matriz de rigidez de 3 por 3 que le había comentado. Entonces, al final estas son 3 ecuaciones, como les comentaba. Son 3 ecuaciones, un sistema de 3 por 3, ¿cierto? 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Las incógnitas, ¿cuáles serían? No serían las fuerzas, porque las fuerzas son las fuerzas externas que son conocidas, sino que son los desplazamientos. Los desplazamientos acá, asociados a los grados de libertad 3, 5 y 6, son los desconocidos. Y las fuerzas son las conocidas. Si volvemos al dibujo, el 3, 4 y 5 básicamente es el desplazamiento horizontal en este nodo 2. Este desplazamiento, como está liberado, nosotros no lo conocemos, así que hay que resolverlo. El 3, el 5, ¿cierto? El desplazamiento horizontal de este nodo 3 y el vertical del nodo 3. Esos son los 3 desplazamientos que no conocemos y que tenemos que resolver, ¿ya? Entonces, básicamente hay que despejar este vector U, ¿cierto? Y eso lo hacemos simplemente multiplicando por la inversa de la matriz de rigidez de 3 por 3 y resolviendo esto.
y de esa forma encontramos los desplazamientos, ¿ya? Entonces ahí ya conocemos, después de ese paso, todos los desplazamientos, todos, absolutamente todos. ¿Qué sigue después? Encontrar las reacciones, ¿ya? Porque como les decía, no conocemos las reacciones de los apoyos. Conocemos que no hay fuerza externa en estos nodos de los apoyos, pero las fuerzas externas no son las reacciones de la estructura, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las reacciones? A partir de esta misma expresión, F igual K por U. Como en el apoyo debe estar en equilibrio, por ejemplo, en el nodo 4, si hay una, no sé, si hay una fuerza externa acá, o más bien hacia el otro lado, dibujémosla para que sea más intuitivo. Hay una fuerza externa, por alguna razón acá. Acá va a haber una reacción R, pongámosle 4, ¿cierto? Esto tiene que estar en equilibrio en ese nodo, ¿ya? Entonces, de esta expresión típica F igual K por U, lo que tenemos que agregar acá es un R. R más F va a ser igual a K por U, ¿ya? Y es porque justamente debe estar en equilibrio. Y, y también hay otra derivación de esta ecuación. Esta es una ecuación típica en elementos finitos y cuya derivación la pueden ver en el Chandru-Butler. Ahí está mejor explicado para que lo vean, ¿ya? Ustedes lo pueden ver por su cuenta después en el Chandru-Butler. Entonces, básicamente de acá despejamos el R y lo que nos queda es el K por U menos la fuerza externa. De esa forma sacamos las reacciones. Entonces, en el caso del nodo 4, que les mostraba recién, en el nodo 4 sería lo siguiente. La reacción en el nodo 4 sería básicamente toda la fila de la matriz de rigidez, toda la fila, 4, ¿cierto? El 4,1, el 4,2, etcétera, hasta el 4,8, toda la fila esa, asociada al nodo 4, por claramente, como son 8 elementos, ¿cierto? Es del 1 al 8, debo multiplicar por todo el vector de desplazamiento, desde el U1 hasta el U8, y le resto la fuerza externa 4, ¿ya? De esa forma lo sacamos. Y hay que hacer lo mismo para todos los apoyos que tienen reacción, que básicamente son los asociados a estos grados de libertad de acá, ¿cierto? Entonces, de esa forma se sacan las reacciones. Ahora, ¿cuál es el detalle de este ejemplo en particular? Que, como les decía, no hay una fuerza externa aplicada en estos apoyos. Y como no hay una fuerza externa, entonces al final este F4 y todos los que tienen que ver con las reacciones va a ser cero. Por tanto, la reacción se limita a resolver el K por U. El K por U asociado a ese nodo, ¿ya? Pero en este caso, porque no hay fuerza externa, pero puede haber otro caso que sí lo hay, obviamente, ¿ya? Entonces, al final acá solo hay que considerar las filas que están asociadas con los grados de libertad asociados, relacionados a los apoyos, ¿ya? Como justamente lo es el nodo 4. Y de esa forma se ocupa el Elimination Approach, que básicamente es eliminar todos los grados de libertad, todas las ecuaciones asociadas a los grados de libertad, en donde conozco los desplazamientos, es decir, de los apoyos, y resolver para los desplazamientos que son desconocidos. Eso es básicamente. Ocupar las ecuaciones que me sirven. Nada más que eso. Ya. Eso es el Elimination Approach. Hay otros métodos para resolver cuando hay una estructura con condiciones de borde, ¿ya? Por ejemplo, si en esta estructura yo le hubiera aplicado un desplazamiento acá, no sé, un desplazamiento de 2 pulgadas, por inventar algo. ¿Me hubiera servido este método de eliminación para resolver este tipo de casos? Probablemente hay otros métodos más adecuados, ¿cierto? Hay otros métodos en los cuales tengo la matriz de rigidez, ¿cierto? Y yo puedo separar en cuatro bloques la matriz de rigidez y ocupar cada uno de estos bloques de cierta forma que me permita resolver este tipo de condiciones. Ya eso de seguro lo han visto antes. Pero les recomiendo revisar los libros que les comenté la otra vez, que salían en cierta página, y ahí hay hartos ejemplos, incluso hasta códigos en donde resuelven esto, para que lo puedan revisar. ¿Ya? Pero por ahora nos vamos a quedar con este Elimination Approach. Ya.
Entonces, esto nos va a servir para hallar básicamente los desplazamientos y las reacciones. Ahora, ¿cómo calculamos las tensiones en cada elemento, en cada barra? ¿Cómo los calculamos? ¿Cómo calculamos los estrés en cada barra? Ya tenemos de nuevo nuestro dibujo. Este dibujo está bueno porque nos muestra los grados de libertad locales, el Q1' y el Q2', en donde están en dirección del eje longitudinal de la barra, y también nos muestra los grados de libertad globales, el Q1 y el Q2, que básicamente están en coordenadas cartesianas, X e Y. ¿Ya? Entonces el estrés, el sigma típico, lo calculamos como un módulo de elasticidad por un tensor de deformación, es un strain, ¿cierto? Este strain debe ser adimensional, ¿ya? Es lo que típicamente usted en el pregrado se le denomina como deformación unitaria. Entonces la deformación unitaria es adimensional y se puede expresar como un Q2' menos un Q1 sobre el largo inicial. ¿Ya? Es la típica expresión de la diferencia de largo sobre el largo inicial. ¿Ya? Eso lo podemos tomar como el strain, ya según Chandru-Butler. Él lo expone de esta forma. Entonces, también, en vez de ponerlo así, lo podemos poner en forma matricial de esta forma, ¿cierto? Menos 1, 1 por Q1, Q2. Es lo mismo esto con esto. Ahora, esto está en el sistema local. Está con el Q1' y el Q2'. Pero nosotros estamos trabajando con las coordenadas X, Y, así que hay que pasarlo al sistema global. Y eso habíamos comentado que se hacía a través de una matriz de transformación L, ¿cierto? En donde el Q' era igual a L por Q. Eso lo habíamos visto acá. Acá, eso. Q' igual L por Q. ¿Ya? Eso relaciona el sistema local con el global. ¿Ya? Entonces, la matriz L era esta, ¿cierto? Con los cosinos directores. Y el Q, como ahora está en el sistema global, es Q1, Q2, Q3, Q4. Así que tiene 4 componentes. Como el L está el L que es 2 por 4, ¿cierto? Está multiplicado por una fila que es 1 por 2, como es 1 por 2 y este es 2 por 4, al final me queda 1 por 4, ¿cierto? Me queda una fila, que básicamente es como se muestra acá. Entonces, con esta expresión, nosotros vamos a poder calcular la tensión en cada una de las barras, ¿ya? Y con eso ya tendríamos todo. Tendríamos la matriz de rigidez, y eso nos permite resolver para los desplazamientos desconocidos, tenemos las reacciones y tenemos las tensiones, ¿ya? Tenemos toda la información de la estructura. Entonces, dicho esto, ahora nos vamos a pasar a MATLAB. Mientras cambio la pantalla, pueden hacer preguntas si es que tienen. Si no, vamos a continuar. Vamos a buscar el MATLAB acá. Y acá está. Ok. Voy a compartir toda la pantalla. Listo. Entonces, habíamos hallado, encontrado el K global, que es esta matriz, era de 8 por 8, ¿cierto? Y ahora vamos a aplicar lo que es nuestro Elimination Approach. Lo voy a poner acá. Sí, acá está. Lo voy a poner como la vez pasada. Ahí está. Voy a acomodar un poco esto. Ahí. Ya. Entonces, vamos a realizar lo que es el Elimination Approach. Ya. ¿Qué tenemos que hacer primero? El primer paso era, voy a meter un poco de suma acá, era identificar los grados de libertad asociados con los apoyos, ¿cierto? Ya dijimos que era el 1, 2, 4, 7, 8, tal como tenemos acá. 1, 2, 4, 7, 8, porque básicamente el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 4 son los apoyos, y asociados a ellos está el grado de libertad horizontal, vertical del 1 y del 4, y solo el vertical del 2, que era el 4. ¿Ya? Entonces, los grados de libertad en donde conocemos los desplazamientos son el 1, 2, 4, 7 y 8, tal como habíamos puesto acá. ¿Ya?
Entonces, esos son los grados de libertad conocidos. El primer paso. Entonces podemos quizás poner paso por paso. Primero era identificar los grados de libertad asociados a los apoyos y esto podemos guardarlo en un vector. Quizás llamarlo 2, podemos llamarlo 2. Y aquí agregarlo manualmente. 1, 2, 4, 7 y 8. ¿Ya? Ahora el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es eliminar todas las filas y columnas, ¿cierto? Asociadas a estos grados de libertad, al 1, 2, 4, 7, 8. Entonces, como habíamos visto, por ejemplo, para la matriz de rigidez, teníamos 8 por 8. Entonces ahora vamos a tener que eliminar la fila y columna 1, es decir, esta fila y esta columna, la 2, la 4, la 7 y la 8. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro segundo paso. Entonces, básicamente vamos a eliminar las filas y columnas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haremos eso? Tenemos que agarrar la matriz global y seleccionar estos grados de libertad. Esto lo podemos hacer al igual que antes. ¿Se acuerdan que teníamos un vector de conectividad? Podemos hacer esto mismo. Podemos utilizar este vector para seleccionar esa fila. ¿Ya? Entonces ahí yo estaría seleccionando las filas y para seleccionar todas las columnas, es decir, si yo selecciono la fila 1, necesito seleccionar todos los elementos de la fila 1 para eliminarlos todos. Eso es equivalente a seleccionar todas las columnas. Entonces para ello coloco el 2 puntos. Acá selecciono la fila 1, 2, 4, 7 y 8 y todas las columnas, es decir, todos los elementos de esa fila, de cada una de esas filas. ¿Cómo las borro? Simplemente podría poner un vector que no tenga ningún elemento. ¿Ya? De esa forma se borra. Vamos a ver el efecto de esto. Primero voy a ingresar este vector porque creo que no lo había ingresado. Ahí está. Ahora voy a hacer eso y veamos ahora, acá global, cómo nos queda. Ahí está. Borré la fila 1, 2, 4, 7 y 8. Y me quedaron las que sobran, que es la 3, la 5 y la 6. Pero también necesito borrar las columnas. Necesito borrar la columna 1, 2, 4, 7 y 8, porque recordemos que debe quedar 3 por 3, tal como muestro en el PowerPoint. Entonces, básicamente, para borrar las columnas es hacer lo mismo. Simplemente selecciono todas las filas y selecciono las columnas asociadas a los números de este vector. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, ahora sí tengo mi matriz de 3 por 3. ¿Ya? Entonces ahí ya está listo. Esta es una forma de hacer. ¿Okay? Ahora, como eliminé ya las filas de mi matriz de rigidez global, también necesito hacer lo mismo, pero con el vector de fuerzas. ¿Ya? Necesito hacer lo mismo con el vector de fuerzas, porque si volvemos al PowerPoint, yo tengo que resolver este sistema. Debo despejar el vector de desplazamiento para el grado de libertad 3, 5 y 6, ocupando la inversa de esta matriz que ya la obtuve, pero solo para la fuerza 3, 5 y 6. Entonces tenemos que hacer lo mismo para el vector de fuerza. Y dicho sea de paso, el vector de fuerza aún no lo creamos, así que podríamos crearlo acá. Podríamos ponerle external forces y crear un vector external F. ¿Ya? Entonces acá, que sea un vector columna, tenemos que ingresar las fuerzas externas. Entonces si vemos la figura de la estructura, claramente aquí hay que ingresar las fuerzas en el orden en el cual están aplicadas el grado de libertad. El grado de libertad 1 y 2 asociado al nodo 1 no tiene fuerza externa, así que sería 0, 0. En el 2, si hay una fuerza externa, en el grado de libertad 3, ¿cierto? Y es de 20.000. Acá ustedes eligen la convención de signos, a la derecha y hacia arriba positivo, lo típico. En el grado de libertad 4, que es el vertical, no hay ninguna fuerza externa.
asociado al nodo 3 sería el 5 y el 6. En el 5 es 0 y en el 6 es menos 25.000 porque va hacia abajo. Menos 25.000. Y por último, en el 4, ambos grados de libertad no poseen ninguna fuerza externa. ¿Ya? Entonces acá ya ingresamos un vector de fuerza externa. ¿Ya? Está en columna. ¿Sí? Una alternativa para hacer esto es, primero, sería crear un vector de fuerza externa que esté lleno de ceros, ya que esto fuera de 8,1. Podríamos hacer eso. Y acá empezar a almacenar en donde corresponda la posición del grado de libertad, la fuerza correspondiente. Es decir, la fuerza de 20.000 está aplicada en el tercer grado de libertad. Entonces acá 3 igual 20.000. Y después en el grado de libertad 6 tengo uno de menos 25.000. ¿Ya? Entonces esa es otra forma de hacerlo y obtenemos el mismo resultado. ¿Ya? Pero ahí ustedes pueden elegir la que más les guste y la que más les sirva para el ejercicio en cuestión que están resolviendo. Ya. Entonces tenemos un vector de fuerzas, y tenemos que reducirlo. Tenemos que llevarlo a que solo tenga los grados de libertad 3, 5 y 6. ¿Ya? Entonces podemos hacer lo mismo que con la matriz de rigidez, ir eliminando lo que corresponda. Entonces, al vector de fuerza externa, podemos decir que también sea un vector vacío, es decir, que sea básicamente 0 en los grados de libertad que quiero eliminar. Básicamente eso. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo obtengo solo el F3, el F5 y el F6, porque eliminé los demás. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Y después ya sería el tercer paso, que es resolver. Tenemos que resolver. Resolver para los desplazamientos desconocidos, que es básicamente nuestro paso 3, ¿cierto? Entonces acá tenemos que almacenar en alguna variable u, ¿cierto? Y resolver la inversa de k por el vector de fuerza. Una forma es ponerlo inversa del k global por la fuerza externa. Si evaluamos esto, ahí está. Encontramos los desplazamientos que no conocemos. Otra forma de hacerlo es poner k global y utilizar este símbolo, esta barrita, ¿ya? Que va hacia la izquierda. Y también nos realiza la misma operación. ¿Ven? Entonces ahí no sé cuál de las dos es más efectiva computacionalmente porque acá no lo podemos ver, pero hay dos posibilidades para resolver ese tipo de operación. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con esto, con hacer esto de reemplazar el K global y eliminar sus elementos? Es que ahora yo perdí los elementos del K global. Recuerden que originalmente era de 8 por 8, pero ahora me quedó de 3 por 3, entonces perdí la matriz original. Por tanto, una alternativa para hacer esto es que antes de hacer los reemplazos por 0 para eliminar, es, por ejemplo, tomar otra variable que sea igual al K global inicial de 8 por 8 y así modificar esta variable para no perder la matriz original. Esa es una opción, ¿ya? La otra opción que podría ser, voy a comentar esto, la otra opción que podría ser, una opción 2, es que en vez de tener que eliminar esto, es realizar directamente esta operación para obtener U, pero esta operación directamente, pero acá seleccionar lo que yo quiero tomar de cada matriz y de cada vector. ¿Ya? Esa es otra opción. Y para hacerlo de esta forma, entonces, tendríamos que seleccionar todo lo que no es esto, porque justamente lo que eliminé fue esto. Por tanto, lo que yo quiero considerar
es el complemento de esto, es decir, el 3, el 5 y el 6. Por tanto, acá debería definir otro vector, un complemento, y que tenga lo que no tiene el otro, básicamente. Hay un comando para hacer eso, y es el setDiff, que básicamente te entrega el complemento entre dos conjuntos. Entonces, acá primero voy a poner el conjunto que abarca todos los grados de libertad, es decir, desde el 1 al 8, ¿ya? Porque ese sería como el conjunto universo, básicamente, de los grados de libertad. Y eso lo puedo hacer como esta operación del 1 al 8, ¿sí? Básicamente, si evalúo del 1 a 2.8, lo que hace es poner un vector del 1 al 8, básicamente. ¿Ya? Entonces, a este universo le voy a sacar la diferencia de este 2. Entonces, si lo evalúo, me queda justamente el complemento, que es el 3, el 5 y el 6, y que son los grados de libertad que sí quiero considerar para la operación. ¿Ya? Entonces, si ya tengo este vector, puedo evaluar el K global que voy a hacer de nuevo, voy a correr de nuevo esto para que recuperar el K global original, para que sea de 8 por 8. Ahí está. Entonces, a este K global podemos evaluarlo para que solo tome las filas y columnas 3, 5 y 6, que es esto, básicamente, 3, 5 y 6. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con de la misma forma, dofc, dofc, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Entonces, eso es igual a lo que teníamos antes. ¿Ya? Y es una alternativa. Ahí, de nuevo, cada uno lo hace como estime conveniente. Entonces, dofc, dofc. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el external force? Si evalúo esto, tengo mi fuerza externa de 8 elementos. Claramente yo solo quiero considerar los que tiene el 2C, que es el 3, 5 y 6. Así que voy a hacer lo mismo. Voy a tomar solo esos. Y si evalúo esto, ahí tengo los desplazamientos desconocidos que debía encontrar. Y esto creo que, ¿qué unidades utilizaba? Estaba en pulgadas. Ya, esto está en pulgadas. Esto está en unidades de pulgadas. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos listos los desplazamientos, los conocemos todos, porque tenemos los desplazamientos conocidos de los apoyos, que son 0, y tenemos estos desconocidos que ya lo sabemos, que están asociados al 3, al 5 y al 6. Entonces lo que podemos hacer ahora es construir un vector de desplazamiento que sea de 8 por 1, tal como el de la fuerza, para tener un vector completo con todos los datos. Entonces, una forma de hacerlo es hacer un ciclo for. Por ejemplo, acá, tal como yo hice un external force, al principio yo podría haber hecho un displacement vector, ¿cierto? Y haber puesto un u igual ceros de 8,1, por ejemplo. ¿Ya? Y si hago ese vector inicial, tiene puros ceros, y después acá, en vez de colocarle u, podría haberle puesto x para resolver esto, y que se guardara en un x. Ahí está. Y ahora con un ciclo for que con una variable i, o quizá un j, para no ocupar la misma de arriba que teníamos la vez pasada, un j que vaya desde el 1 hacia... ¿cuántos elementos tiene x? Tiene 3, ¿cierto? Entonces, este 3 es la cantidad de elementos que tiene este 2c, básicamente, ¿cierto? Entonces, este j puede ir desde el 1 hacia el length para sacar la cantidad de elementos del vector 2c, ¿ya? Entonces, acá puedo cerrar este for y poner lo que quiero acá adentro. Pero una forma más compacta de hacerlo es hacerlo lineal, ponerlo en todo en una línea, y para ello tengo que colocar una coma. Entonces, en esta coma, acá voy a escribir ahora lo que quiero que pase en cada ciclo for. ¿Y qué es lo que quiero que pase? Que en el vector U que está lleno de ceros, ir guardando en la posición correcta los valores de X, que básicamente es el 3, 5 y 6. Entonces, este U
vamos a igualarlo al X, ¿cierto? Y el X también hay que ir recorriéndolo, ¿ya? Y después de esta operación, yo voy a poner punto y coma para que no se muestre el resultado en la consola, y a la vez este punto y coma me permite saltar de línea y poner finalmente lento, ¿ya? Entonces ahí ya estaría cerrado el ciclo for. Ahora, ¿qué elementos de U voy a seleccionar para guardar los de X? Voy a seleccionar cada uno de los elementos del vector dofc, ¿ya? Porque yo quiero guardar en la posición 3, 5 y 6 los valores de X. Entonces debo evaluar el U en 3, 5 y 6. Como el J va a ir desde 1 hasta 3, entonces el primero va a ser dofc J. Primero el J vale 1, ¿cierto? El primer elemento de dofc es el 3. Entonces eso me permite que el U evaluarlo en el 3 y guardar el primer elemento de X, que básicamente acá debería colocarle un J, ¿cierto? Y de esa forma me va a ir iterando. Cuando J valga 2, acá me va a evaluar el segundo elemento de 2C. El segundo elemento es 5. Entonces, el U va a estar evaluado en 5. Y en la posición 5 yo voy a guardar el segundo elemento, porque el J vale 2, del X, que básicamente es este. Y después va a valer 3. El tercer elemento es 6. Entonces, en 6, en la posición 6 de U, yo voy a guardar el tercer elemento de X, que va a ser este. ¿Ya? Entonces acá, con esto, tenemos básicamente ahora el vector U, que antes era 0, ahora va a estar guardado con cada uno de los desplazamientos que encontramos a partir de el método de eliminación. ¿Ya? Oye, Ahí ya, Raúl, ¿sí? no, disculpa, el vector, es que creo que también otra manera de hacerlo es poner U entre paréntesis en la posición de 2C, ¿no es cierto? Ya, esto mismo. Que no le poní el U 2C, o sea, adentro del U poní el 2C ¿Ya? y eso lo igualas a X. ¿Sirve eso? Sí, me da problema. A ver, probémoslo. Probémoslo. ¿Así tú Creo, no dices? estoy totalmente seguro. Sí, pero Pero sin el probemos. for, sin el for, así de una. Ah, de una. Ya, a Sí, ver, probemos. que decía como alternativa por no ser un ciclo. Parece que sirve, ¿eh? A ver, corrámoslo de nuevo. Ya ver. Ahí está. Buena, buena. Sí Como sirve. aporte. Sí, ahí el aporte de la semana. Y ahí está buena, ¿eh? Se ahorra harto. Se ahorra harto. Y ahí dejémoslo como alternativa. Aporte de. Vamos a darle crédito, aporte de Sebastián, cuando se los mande. Ya, bueno, gracias por el aporte. Ya. Entonces, con esto hallamos los desplazamientos desconocidos. ¿Qué nos queda? Nos queda ya las reacciones, ¿cierto? Entonces dijimos que las reacciones básicamente era hacer el K por U y restarle el F. Pero en nuestro caso, el F externo en todos los apoyos es 0. Pero es solo este caso, ¿ya? Pero de todas formas hay que hacerlo, así que vamos, cuarto paso, hallar las reacciones. Reactions. Entonces, para ello podemos utilizar un vector R, ¿cierto? Y básicamente hay que multiplicar el K global por el U, ¿ya? Pero no hay que multiplicar el K global con los 8 elementos, sino que hay que evaluar el K global en los grados de libertad de los apoyos, que era el 1, 2, 4, 7 y 8, porque las reacciones están asociadas a los apoyos, ¿ya? Entonces hay que utilizar el DOF, no el DOFC. Por tanto, acá sería un K global evaluado en el DOF y hay que sacar las filas asociadas al DOF y todos los elementos de esa fila, es decir, todas las columnas. ¿Ya? Si yo evalúo esto, ahí va a estar. Son 5 filas. Básicamente son 5 ecuaciones, porque son 5 reacciones en total. ¿Ya? Son 5 reacciones. Dos acá y una acá. ¿Ya? Y tal como les puse acá,
solo las filas asociadas con los soportes solo asociadas al grado de libertad de los soportes. ¿Ya? Entonces, con esa matriz estamos. Esto lo vamos a multiplicar por el vector de desplazamientos, el U entero. Tiene que ser el U completo, sin modificar, porque justamente este K reducido tiene 8 elementos. Tiene 8 elementos en la fila. Y tenemos que multiplicarlo por 8 elementos de una columna. Así que hay que ponerlo entero. Y a esto le restamos la fuerza externa, que sabemos que son 0, pero en el caso de que no sea 0 hay que dejarlo completo. Las fuerzas externas, ¿cuáles fuerzas externas? Las que están aplicadas en los apoyos, es decir, en DOF. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos para sacar las reacciones. Ahí está. Esas son las reacciones. Las 5 reacciones. La última reacción es 0, que sería en el grado de libertad 8. Ya. Esta acá, la vertical, en el apoyo de arriba da 0. ¿Ya? Pero bueno, de esa forma se opera para sacar la reacción. ¿Qué falta acá para sacar en esta estructura? Ya tenemos todos los datos desconocidos. Lo que falta es hallar las tensiones, que lo hacíamos con esta formulita de acá. ¿Ya? Entonces, para sacar las tensiones, los stresses, tal como hicimos una matriz para sacar la matriz de rigidez de cada elemento, podemos hacer otra función para calcular cada uno de los estresores. Tengámosle acá que sea un sigma igual a stress, por ejemplo, y ahí hay que ver qué datos ingresamos a la función y vamos a cerrar esto. ¿Ya? Entonces, necesitamos básicamente la matriz L o bien los cosenos directores, ¿cierto? Tal como sale acá. Necesitamos el módulo de elasticidad, el largo y los desplazamientos. Básicamente necesitamos todo lo que acá se ingresa. Lo mismo que se ingresa en la matriz de rigidez. Obviamente esto se podría optimizar de alguna forma, porque acá, como yo necesito el L, tengo que sacar todo esto de nuevo. Entonces, todo eso es lo que necesito acá. Entonces, de alguna forma, les dejo la tarea que optimicen esto para no estar repitiendo lo mismo cada rato, ¿cierto? Lo repetimos varias veces. Pero ahí se los dejo a ustedes. ¿Ya? Entonces, todo esto lo copié de la función de la matriz de rigidez. Íbamos recorriendo cada uno de los elementos, sacábamos los nodos que constituían a cada elemento, las coordenadas X, las coordenadas Y, el largo del elemento, el coseno director, el seno director, la matriz L, ¿cierto? Eso es todo lo que habíamos hecho anteriormente. Lo llegué y lo copié acá. Ya. Entonces, ¿qué nos falta por hacer acá? Es agregar también el desplazamiento. ¿Ya? El desplazamiento que calculamos anteriormente, este U. Porque necesito ingresarlo acá. Este Q de acá es el U, básicamente. ¿Ya? Entonces acá le pusimos que sea un sigma igual a el módulo de elasticidad. Voy a borrar un poco, lo saturé esto. Sería el módulo de elasticidad sobre el largo. Las propiedades mecánicas las teníamos en este prop. Eso sería prop.e por esta función de estructura que hicimos acá, la otra vez, dividido en el largo del elemento por esta matriz, esta fila, perdón, sería menos C menos S, CS, por el desplazamiento, por este Q. Nuestra matriz de desplazamiento tiene 8 elementos. El desplazamiento que debo agregar acá es el que está asociado a la barra. No debo ingresar simplemente U, sino que debo ingresar los números que correspondan a esa barra. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Haciéndolo como acá. No, como acá. Con este vector de conectividad. ¿Se acuerdan? Que a partir de el nodo, nosotros hicimos un vector que almacenaba el número del grado de libertad.
el número del grado de libertad del primer nodo y del segundo nodo. ¿Ya? Y esos valores, esos números son los que necesito ahora para sacar el desplazamiento. Porque, por ejemplo, para la primera barra, que era esta de abajo, ¿cierto? Sabemos que la constituyen el nodo 1 y el nodo 2. Entonces los grados de libertad van a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Entonces, los desplazamientos de todos estos 8 del vector U, los que necesito son el 1, 2, 3 y 4. Y eso justamente es lo que guardábamos en esta vector de conectividad. ¿Ya? Entonces, voy y lo copio. Tengo ese vector de conectividad acá. Y el U, entonces, lo voy a evaluar en ese vector porque me va a indicar los elementos que necesito. En este caso, el 1, 2, 3, 4 para el primer elemento. Y creo que con eso estaríamos con la función de stress. Si no me equivoco, debería funcionar así. La vamos a guardar acá, stress. Ya, voy a copiar esto ahora y lo vamos a agregar acá. Entonces, podemos crear un vector sigma que tenga ceros. ¿De cuánto debe ser este vector sigma? No tiene que ser de 8 por 1, porque este sigma es el estrés en cada barra. Y yo tengo 1, 2, 3, tengo 4 barras. Yo había hecho anteriormente una variable auxiliar que me decía el número de elementos. Ahí está, el num L. Entonces, este vector de estrés va a ser de num L por 1. A ver, ahí está. Va a ser de 4 por 1. ¿Ya? Y acá puede ser un ciclo for. Ahí si se le ocurre otra forma de hacerlo, me avisan. Pero lo había hecho de esta forma yo. Voy a hacer un ciclo for desde el 1 hasta el num L, ¿cierto? Y entonces en cada posición de mi vector sigma voy a ir guardando lo que me entregue mi función, ¿cierto? Porque mi función, tal como en la rigidez, va a ir recorriendo el elemento con la variable i, ¿ya? Entonces, acá simplemente hay que llamar a nuestra función. Voy a copiar eso, pongo acá, le voy a poner esta vez un k, no, mejor no, un, un y, no, me fue y, ya un l, no, un e, ya un e. Creo que el e no lo había usado nunca. Ya, ahí está. Y con eso estaríamos, ¿no? Vamos a correr todo esto. El sigma. Ahí está. Ahí está la tensión. ¿Ya? ¿Podemos comparar esto? No sé si podría mostrar el libro. Mejor no lo voy a comparar en la grabación. Pero de esa forma estaríamos calculando el estrés con nuestra formulita. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Tenemos que presentar el trabajo también. Después de esto. Primer trabajo del curso. ¿Alguna Eh, pregunta, duda? mm, yo tengo una duda. Dale. Los datos de eso, el DOF, ¿se pueden ¿Ya? obtener a través de ANSYS también o es algo que nosotros como que tenemos que armar de manera independiente? Buena pregunta. Em, yo creo que sí se puede obtener a través de ANSYS, pero así que yo seleccione una opción y que me entregue por ejemplo, los nodos de mm, yo creo que lo podemos programar en ANSYS claramente, con algún NCL o algo así, pero al final sería lo mismo como que lo programáramos acá en MATLAB. Pero desconozco si hay una opción que directamente me entregue esa información, ¿ya? Pero de poder se puede, programándolo, pero así Ya, directo, ya, ya. ahí lo desconozco.
podríamos buscarlo, la verdad. Porque yo me acuerdo que en el trabajo 3 y 4 del semestre pasado, eh, claramente tuve que sacar los grados de libertad. Era una estructura que tenía una fuerza distribuida. Entonces aquí yo tenía que seleccionar los nodos en los cuales estaba actuando esa fuerza. Entonces eso yo lo hice en MATLAB. Lo hice con condiciones de si el X representaba tal coordenada y el Y también. Me seleccionaba los nodos. Ya, pero no en ANSYS. Desconozco si se puede, pero lo vamos a buscar porque de seguro es muy útil. Ah, ya. Pero Ya, entonces para armarla sería seleccionar como las coordenadas donde está puesta claro, como la fuerza externa. claro. Por ejemplo, acá esto lo podemos hacer en MATLAB o en ANSYS, al final es lo mismo. Tendríamos que seleccionar los X igual cero, ¿cierto? En este caso solo hay dos nodos. Es como utilizar un NSELF. Tenemos que seleccionar las coordenadas X0 y el Y cualquiera. Y si, por ejemplo, queremos seleccionar esa fuerza, sería el X40 y el Y30. Ir jugando con las coordenadas. Al Ah, ya, final ya. nosotros tenemos esos datos acá, así que se puede hacer. Tenemos los X e Y, así que por ahí va la cosa. Ya, entonces, jugar con las condiciones de... Ya, ya, súper. Sí, sí, sí. Al final podía hacerlo acá en MATLAB o hacerlo en el ANSYS con el NSELF. Es lo mismo al final. Ya, Ya, creo que es más cómodo hacerlo en MATLAB. parece, parece. Pero podríamos averiguar sobre ANSYS. Quizá hay alguna forma. Ahí hay que ver. Ya. ¿Alguna otra duda antes de pasar a la tarea? La primera tarea. Ya. Entonces, lo dejamos hasta acá. Voy a parar.